Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra jornada de jueves con Ladri. Es un gusto contar con su presencia la tarde de hoy, en la que tendremos nuestro webinar titulado México y su oferta académica, en el que contaremos con la presencia de la doctora Gloria Esperón, agregada cultural y de prensa de la Embajada de México en Colombia. La doctora Gloria es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Gestión Cultural y un doctorado en Derecho Ambiental Internacional por la Universidad de Alicante en España. Ha laborado en diversas dependencias del gobierno mexicano, particularmente en las áreas de asuntos internacionales del gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y, por más de 15 años, ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un gusto contar con su presencia, doctora Gloria, la tarde de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Iniciaremos la presentación, la cual tendrá aproximadamente unos 40-45 minutos de duración. Y al final, para nuestro público, tenemos un espacio de entre 10 y 15 minutos de preguntas y respuestas. No olviden, por favor, para las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, enviar sus preguntas en el chat a través de la opción todos los panelistas para que de esta manera todos recibamos sus preguntas. No siendo más, agradeciendo de antemano nuevamente su presencia, doctora Gloria. Adelante. Muchísimas gracias, Angélica. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera comenzar deseando que todos los alumnos, académicos y personal administrativo de la Universidad La Salle, así como sus familias, se encuentren muy bien ante esta lamentable situación que enfrentamos todos. También quisiera agradecer a la universidad por considerar a la Embajada de México dentro de sus actividades. Espero que esta charla resulte de utilidad para todos ustedes. Primero que nada, quisiera empezar diciendo que la oferta educativa superior de México es muy extensa. México cuenta con tres de las universidades públicas más importantes a nivel regional, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y cuenta también con un considerable número de escuelas privadas, algunas de las cuales también han logrado un gran reconocimiento internacional, como es el Tecnológico de Monterrey. Según el QS World University Ranking del 2021, la UNAM, que es la entidad pública que les mencioné hace un rato, ocupa el lugar número 100 entre las mejores universidades del mundo, mientras que el Tecnológico de Monterrey, que también les mencioné y que es una escuela privada, ocupa el lugar número 155. A nivel regional, también la universidad o la UNAM, como la conocemos, se ubicó en el séptimo lugar, mientras que el Tecnológico de Monterrey se ubicó en el cuarto lugar. Y también, en este caso, el Instituto Politécnico Nacional, que también es una escuela pública, se ubicó en el número 25 de este ranking a nivel regional. Entonces, eso les puede dar una dimensión de qué tan importantes son, para empezar, estas cuatro universidades mexicanas. Sí les quiero comentar que en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayoría de los estudiantes extranjeros son colombianos. Bueno, pues México cuenta con una Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ¿Qué hace esta institución? Bueno, pues es el órgano que agrupa a las principales instituciones de educación superior públicas y privadas de México, y está conformado por 197 de estas instituciones, y de las cuales 166 son públicas y 29 son particulares. Como pueden ver, es un órgano muy grande que, pues sí, agrupa a un importante número de universidades mexicanas. Existe también una amplia gama de instituciones de educación superior que no pertenecen a esta institución y que, bueno, tienen una oferta académica amplia, también becas, pero digamos, esta es como la institución rectora. A nivel pregrado, y yo sé que ustedes ya están en el pregrado, pero sí quisiera, para que tengan un panorama más amplio de la oferta educativa, también quise incluir el pregrado en este caso.
A nivel pregrado de licenciatura, México ofrece aproximadamente 8.757 carreras o disciplinas. De acuerdo al ranking QS del 2019, todavía no lo tenemos este ranking actualizado, las mejores universidades a nivel nacional vuelven a ser la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Iberoamericana y otras 4 universidades más que se encuentran dentro de las mejores universidades en México. Les estoy ¿Me puedes avanzar la presentación, por favor, Andrea? Quiero ver si me incluyeron. Ok, bueno. Casi todas las entidades federativas, es decir, casi todos los departamentos, porque en México se llaman estados, en Colombia son departamentos, bueno, pues en todos los estados de la República Mexicana hay universidades públicas y privadas. Sin embargo, es en la Ciudad de México y en su zona metropolitana, es decir, la zona que está alrededor de la ciudad, se encuentran la mayor parte de las universidades que tienen mayor reconocimiento, como la UNAM, como la Universidad Autónoma Metropolitana, como el Politécnico dentro de las públicas, así como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la de las Américas, la NAHUAC, que son privadas. Eh, aunque algunas de estas tienen también sedes al interior del país o en el extranjero. Em, por ejemplo, la UNAM tiene también ya en España, en Canadá, el Tecnológico de Monterrey también tiene en diferentes ciudades. Aquí hay una representación del Tecnológico de Monterrey, de hecho. Em, También algunas de las universidades cuentan con mayor prestigio por la calidad de algunas de sus carreras, es decir, en general, todas son muy buenas, pero algunas se distinguen porque, por ejemplo, en la carrera de medicina, aquí les pongo un ejemplo, son más reconocidas, o en la carrera de relaciones internacionales o en derecho, y les estoy aquí presentando cuáles son las universidades que se distinguen por la calidad de determinadas carreras. Yo solamente quise poner estas 4, pero bueno, hay muchas más y acá abajo les puse un link que si bien no es un sitio oficial, pero sí les va a dar una idea muy amplia de toda esta información que les estoy mencionando. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a un pregrado? Bueno, pues tanto las instituciones públicas como las privadas solicitan certificados de estudio o su equivalente del nivel bachillerato. En algunos casos se pide un acta de nacimiento y los documentos siempre deben de estar apostillados. Eso es muy importante. Ustedes tienen que ir, supongo que aquí será el Ministerio del Interior, en donde les pueden apostillar todos los documentos que necesitan. El ingreso a las universidades públicas se lleva a cabo mediante la presentación de un examen, aunque en el caso del Tecnológico de Monterrey, que es una escuela privada, también requieren hacer un examen de ingreso. Ahora, el examen de ingreso a las universidades no es simultáneo, o sea, no es la misma fecha para todas las universidades. Cada una tiene su propio calendario. Entonces, si les interesa hacer otro pregrado en México, bueno, tienen que definir en qué universidad quieren estudiar y ver cuál es el calendario o el proceso a seguir en esa universidad en específico. Eso en cuanto a los pregrados. Posgrados, que supongo que son los que les más interesan a ustedes. Bueno, primero que nada, quisiera aclarar que los posgrados en México se dividen en 3. El primero son las especialidades, o más bien los estudios que tienen el rango de posgrado y que tienen un valor curricular como posgrado son estos 3. Especialidad, que es normalmente de 1 año, la maestría, que es de 2 años, y los doctorados, que pueden ir de 3 años
Hay algunos que van hasta 5 años cuando son de investigación. Entonces, bueno, pues también depende de la universidad, pero en términos generales, estos son los tiempos que llevan cada uno de los posgrados que manejamos en México. Sí quiero hacer una aclaración porque hay de repente mucha confusión. Mucha gente piensa que los diplomados y los postdoctorados son estudios de grado y no, para México por lo menos no lo son. En México solamente especialidad, maestría y doctorado. Los diplomados, si ustedes ven un diplomado muy interesante que se adapte mucho a sus intereses, bueno, pues lo pueden tomar, pero sí tienen que tener muy claro que no tiene un nivel de posgrado. Genera conocimiento, genera herramientas, pero no tiene un valor curricular tan importante como un posgrado. Tiene un valor en términos de preparación. Bueno, las universidades autónomas, que estoy hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana o el Politécnico, tienen sus propios sistemas de posgrados. Ahora, cada institución, como les dije hace rato, establece sus tiempos, sobre todo en las maestrías, las cuales son anuales o son generacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se abre una convocatoria, en las anuales se abre una convocatoria cada año, independientemente de si son 2 años de maestría o a lo mejor algunas son 3 años, pero si es anual, pues la convocatoria se abre cada año. Si es generacional, tiene que terminar ese grupo de estudiantes que se inscribieron a una maestría de 3 años, tienen que terminar toda esa generación para que se abra una nueva convocatoria. Entonces, esa parte también ustedes la tienen que eh, verificar cuando les interese, estén interesados en alguna maestría y para que sepan cuándo se abrirá la nueva convocatoria. También cada una de las universidades deciden si aplican o hacen entrevistas para ingresar a esos posgrados. Ahora bien, si una persona hizo una especialidad y quiere hacer una maestría, generalmente las universidades reconocen el año de que cursaron en la especialidad. Entonces, en lugar de hacer un año de especialidad y 2 de maestría, solamente harían 2 años, el de la especialidad y uno más de la maestría. Eso es importante en términos de tiempo y de que, bueno, pues más rápido se titulan en el posgrado. Y también cada institución determina si exige contar con maestría para cursar un doctorado. Algunas no lo exigen. Si no tienen una maestría, pueden ingresar al doctorado sin ningún problema. También hay otra modalidad en la que ustedes evitan hacer 2 tesis y es cuando la universidad tiene una maestría y un doctorado integrados. Es decir, que al finalizar la maestría, el alumno puede optar por titularse y ya hasta ahí llegan, digamos, sus estudios o ingresar inmediatamente al doctorado y entonces presentando un avance de su tesis del doctorado, pues ya ingresa al doctorado y ya no tiene que hacer 2 tesis, solamente haría una al final del doctorado, lo cual también pues es un apoyo, una ayuda para la titulación, una titulación más rápida. ¿Cuáles son los requisitos generales para ingresar a un postdoctorado? Como les comentaba en un principio, pues la oferta es tan amplia y hay tantas universidades y hay tantos procedimientos que sería imposible platicarles pues cada uno de los procedimientos de cada una de las universidades. Entonces quise hacer algo muy general para que ustedes tengan un panorama de qué es lo que van a requerir para ingresar a un doctorado, perdón, posgrado. Primero que nada, pues tienen que llenar una solicitud, acompañarla de su certificado de licenciatura o de pregrado. Tienen que presentar una carta de exposición de motivos. También algunas les piden un anteproyecto de investigación, o sea, ya que ustedes vayan
con una idea de qué es lo que el trabajo que van a presentar al final del posgrado. Una carta de recomendación académica, que esa pues en general es de su universidad. Idiomas, generalmente pues es el inglés. Y en algunos casos también le solicitan un ejemplar de la tesis de pregrado. Eso sería a grandes rasgos los requisitos que ustedes tienen que llenar para poder acceder a un posgrado. Hay también algunas instituciones pequeñas de carácter privado que también nos ofrecen posgrados y que tienen validez oficial y curricular. Em, y que también están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Todas las universidades tienen que estar incorporadas o reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, que es como el Ministerio de Educación en Colombia. Estas universidades son, por ejemplo, Casa Lam, el Claustro de Sor Juana o el Centro Cultural Helénico. Y generalmente estas universidades o estas escuelas están más dedicadas a disciplinas humanistas, historia del arte, pintura, música, gastronomía, etcétera. Entonces, si tienen algún interés también en ese sentido, bueno, pues hay opciones también para ese tipo de especialidades. También quisiera comentarles que los gobiernos de Colombia, Argentina y México firmaron un convenio de intercambio académico, que es entre la Asociación Colombiana de Universidades, la NUYES de México, de las que ya les hablé hace rato, y el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el de Argentina, y pues que tiene como propósito promover el intercambio de estudiantes de carreras de grado, pregrado, posgrado, además de académicos, investigadores y gestores. Entonces, también les dejo aquí los datos. Quien quiera tener más información respecto a este convenio, checar qué universidades, porque pues no todas las universidades están incorporadas a este convenio. Entonces, en este link pueden ver cuáles son las universidades colombianas que están incorporadas a este convenio y entonces llamar o escribir a la dirección que está en pantalla y preguntar si ustedes pueden acceder a algún tipo de intercambio en este marco. Otro tema que supongo que será de mucho interés para ustedes es el tema de las becas. Bueno, pues en el caso de becas, México tiene 3 esquemas de becas para posgrados. El primer esquema es el llamado de becas CONACYT. ¿Qué quiere decir? El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es un órgano dedicado a promover el avance de la investigación científica, la innovación y el desarrollo y modernización tecnológicos. Este ente tiene un programa nacional de posgrados de calidad. ¿Y qué hace? Bueno, pues para integrarlos, estos posgrados, las universidades, todas las universidades que lo desean, deben de presentar sus programas de maestrías o doctorados a este ente para que los evalúe y los incorpore. Aquí quisiera aclarar algo. Algunas universidades envían sus programas de posgrados como un todo, o sea, la universidad completa envía su programa y algunas universidades, sobre todo las más grandes como la UNAM o el Politécnico, que son universidades con muchísimas carreras disponibles, lo hace por facultades. Entonces, solo la Facultad de Derecho o de Relaciones Internacionales o de Arquitectura manda de manera independiente al CONACYT su programa de maestrías y doctorados para que lo avale. Una vez que estos programas son avalados, entonces las personas que acceden a esas maestrías o doctorados pueden ser acreedoras a una beca CONACYT. Sin embargo, aunque el CONACYT es el que ofrece las becas, en realidad el proceso para ingresar a un postdoctorado se tiene que gestionar, perdón, directamente en la facultad o en la institución que ofrece esa maestría o doctorado.
Es decir, que si a ustedes les interesa una maestría en Derecho Internacional Público que da la Universidad Nacional Autónoma de México o la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tienen que dirigirse a esa facultad o a la Facultad de Derecho o a la Facultad de Ingeniería y tienen que dirigirse ahí, ahí tienen que ver cuáles son los requisitos, ahí es el procedimiento todo. El CONACYT solamente es el ente que cubre, digamos, estas becas y las otorga, que cubre con recursos las becas. Y entonces, en este sentido, pues bueno, les reitero que cada universidad tiene su propio proceso de ingreso. Los programas son en general de tiempo completo, es decir, tienen que estudiar ustedes todo el día y automáticamente, una vez que la universidad los acepta, automáticamente son acreedores a una beca. Ojo, la beca no incluye la matrícula la tienen que pagar ustedes de su bolsa y pues es diferente en cada universidad. Es muy, muy diferente el costo de los estudios en una escuela pública al de una escuela privada. En verdad es abismal. Entonces, este, tengan mucho cuidado porque sí hay mucha diferencia. Y bueno, pues entonces sí tendrían que pagar ustedes con sus propios recursos la matrícula. También es importante que sepan que las becas para extranjeros tienen los mismos requisitos que para los nacionales. No hay ninguna diferencia. Y además, cada universidad establece su admisión de promedios, por lo que les recomiendo que consulten el sistema de equivalencias de calificaciones para que al momento de aplicar las ajusten a lo que la universidad receptora pide. Por ejemplo, aquí he sabido que las calificaciones más altas son 5. En México, algunas universidades aplican el 10, o sea, la más alta es 10, 9, 8, 7, y algunas otras tienen el sistema de S de suficiente, B de bueno, MB de muy bueno y E de excelente. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo verifiquen en el momento en que quieran aplicar para un posgrado. También les dejo aquí el link de las equivalencias para que ustedes puedan verificar si se adaptan o cómo deben de hacer este proceso de equivalencias. Em, en casi todas las universidades que están registradas en este programa de becas CONACYT, se hace un examen de ingreso que es elaborado por la misma institución, es decir, la misma universidad, y cuando se trata de estudiantes extranjeros, el examen se aplica en general en la Embajada de México del país. Por ejemplo, en este caso, pues sería aquí en la embajada, ¿no? Algunas universidades aceptan la modalidad virtual para los exámenes, pero en general se aplican de manera presencial. Ahora, quisiera que mencionarles esta parte porque es muy importante que ustedes la sepan en cuanto a los exámenes que se aplican en las embajadas. Cuando la universidad piden a ver, cuando ya la universidad está lista para recibir y evaluar estudiantes extranjeros, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México su apoyo para aplicar los exámenes. La Secretaría instruye a la embajada para aplicar los exámenes de admisión eh, y la embajada es la que entra en contacto con cada uno de los estudiantes, coordina la fecha y la hora de la toma del examen. Y al final del examen, bueno, pues la embajada manda los exámenes de vuelta a México. Hay que aclarar, tienen ustedes que tener muy claro que perdón, solo funciona como un intermediario, no conoce el contenido de los exámenes, no conoce los resultados, no los califica, etcétera. Solamente coadyuva en ese proceso de aplicación de examen y ya. También quisiera yo aclararles que la UNAM, además de los posgrados que tiene dentro del sistema de CONACYT,
cuenta con otros que también ofrecen becas. Entonces, yo les recomiendo que ingresen, si están interesados en hacer un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, ingresen en su página, vayan al apartado de posgrados, que es muy fácil navegar en su página, vayan al apartado de posgrados y vean todas las posibilidades que hay. A ver, no sé, Andrés, si regresamos a una lámina. Exactamente, en esta. Aquí les quise poner los posgrados que tienen las tres principales universidades de México, la UNAM, ¿no? Y sobre todo las disciplinas ciencias sociales, humanidades, artes, ciencias físicas, matemáticas, ingeniería. Y aquí, como verán, ya les pongo el link en donde ustedes pueden ingresar y verlo. Instituto Politécnico Nacional, que es otra de las universidades públicas también muy importantes, pues están en áreas de ciencias sociales, humanidades, ciencias biológicas, químicas y de la salud. Y también les pongo el link, igual en el Tecnológico de Monterrey, que es el privado, entonces para que ustedes tengan la facilidad de hacer pues toda una investigación en cada una de estas escuelas y vean si es de su interés alguno de sus posgrados. Y bueno, para finalizar las becas CONACYT, también quiero comentarles que este sistema también tiene, en él hay otras instituciones de educación superior que también ofrecen posgrados, pero que son centros de investigación más especializados, más pequeños, más especializados, como son en materias como geoespacial, de alimentación y desarrollo, de tecnologías competitivas, antropología social, sobre estudios de frontera norte y sur, el Instituto Mora, que hay desde gastronomía, historia, o el Instituto de Ecología, si también es un tema de su interés. Igualmente les dejo el, eh, el vínculo para que ustedes puedan hacer la investigación que requieran. Bueno, eso es en cuanto a becas CONACYT. El segundo esquema que tiene México de becas son las becas AMEXID. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la AMEXID? La AMEXID es la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo. Es una agencia que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores o Ministerio de Relaciones Exteriores. En este sistema participan 90 instituciones de educación superior, ¿no?, que ofrecen posgrados. Principalmente son en áreas de ciencias duras, investigación, orientadas a las ciencias y a la innovación. Estas becas son gestionadas en Colombia a través del ICETEX, que no sé si ustedes lo conocen, pero bueno, es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, que es una entidad que está vinculada al Ministerio de Educación Nacional y que, pues a través de diferentes programas y servicios, promueve el fomento y acceso a la educación superior en Colombia y otros países. ICETEX es quien organiza, solamente ICETEX es quien organiza con otras instancias educativas colombianas todo el proceso de selección de estudiantes colombianos que pueden acceder a estas becas. Es un proceso riguroso, hay que ser muy pacientes pues informarse muy bien de todos los requisitos para que sean elegibles para estas becas. Pero si ustedes están interesados, también les dejo en la presentación el link en donde pueden ustedes buscar información respecto a estas becas. Por ejemplo, desafortunadamente las que estaban ya destinadas para este año, las del primer semestre se cancelaron pues por la pandemia y se tiene la intención de que se reactiven para el segundo semestre de este año. Esperemos que así suceda y bueno, muchos de ustedes puedan acceder a ellas. Y vamos a pasar al tercer esquema de becas, que es el de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben,
México, Colombia, Perú y Chile establecieron un mecanismo de cooperación hace algunos años que se llama Alianza del Pacífico, y en este marco los cuatro países decidieron establecer un esquema de movilidad académica que tiene por objetivo, perdón, que los estudiantes de de los cuatro países miembros cursen un periodo de su licenciatura en alguna de estas universidades o centros académicos de cualquiera de los otros tres países. Esta experiencia pues está abierta a todas las disciplinas, pero en cada edición cada país decide o determina el área o la temática a la que va a enfocar en esa edición las becas. Este intercambio lo organizan las cancillerías de los cuatro países. Y en el caso de Colombia, este esquema o este mecanismo lo administra o lo lleva a cabo el área de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Aquí también les dejo el link para que ustedes puedan ver cuáles son las opciones que hay, en qué temas, cuándo sería el siguiente esquema de movilidad y puedan ustedes acceder si es de su interés. Entonces, esos son los tres esquemas de becas, son los únicos que hay y a los que ustedes pueden acceder. Sin embargo, aunque son tres, yo creo que es muy amplio, sobre todo el primero, que es el de becas CONACYT, es el más fácil en términos de que, bueno, pues es mucho más amplio, participan muchas más universidades y el hecho de que se haga la aplicación directamente a las universidades, eso pues da un poquito más de certidumbre en términos de que, bueno, pues hay más facilidad para que ustedes accedan a estas becas. Muy bien. Bueno, pues yo quise incluir una parte que es sobre educación a distancia y que ahora, en virtud de la coyuntura que vivimos actualmente, pues yo creo que adquiere una mayor importancia esta modalidad de educación. México y el gobierno de México logró hacer todo un esquema de educación a distancia muy importante, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México y que está pues coordinada por la Secretaría de Educación y que tiene pues algunas especialidades o maestrías para que ofrecer en esta modalidad. Sin embargo, también podemos ver que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, yo aquí les puse unos ejemplos y podemos avanzar la presentación un poquito. Exacto, el Tecnológico de Monterrey. Una más, por favor. El Politécnico y la Universidad de Guadalajara. Otra más. La de Veracruz, del Estado de México, Puebla, tienen también posgrados de manera virtual. Y como esas hay muchas más. Yo solamente les quise poner algunos ejemplos para que vieran que también en esta modalidad la oferta es amplia. Seguramente será un poco más fácil inclusive acceder a ellos. Y bueno, también las áreas de estudio pues son amplias, como pueden ver, biotecnología, educación, administración, seguridad alimentaria, innovación, ingenierías, ciencias físicas, etcétera. Entonces, aquellos que estén interesados, pues también los invito a explorar esta posibilidad que además de ser muy conveniente para esta época, pues por supuesto en términos económicos, pues resulta todavía más atractiva. Igual si seguimos con la presentación, por favor. Les pongo aquí los datos sobre el proceso de selección, tanto en el primer esquema de universidad abierta y a distancia, como en cada una de las universidades que les mencionamos. Eh, eh, el registro de aspirantes, envío de documentos, notificación de resultados, todos el proceso
que ustedes deberán seguir si acceden a esta modalidad en cada una de estas universidades. Seguimos, por favor, con las siguientes. Inclusive, exactamente, inclusive ustedes pueden ver que también les incorporamos los vínculos para que también hagan ustedes mismos la exploración de cada una de estas opciones que se presentan. Seguimos, por favor. Esto sería, en términos generales, pues la oferta que tiene México para grados y posgrados. Como pueden ver, es muy amplia, es muy extensa. Yo quise darles un panorama muy general, porque sería imposible que con esta oferta tan grande pudiera yo darles a detalle la situación en cada una de las universidades. Sin embargo, yo creo que con esto ustedes pueden tener ya elementos o herramientas para tomar alguna decisión en cuanto a estudiar un posgrado en México. Y para finalizar, que sí quisiera incluir un aspecto más del cual quiero platicarles. Fue una inquietud que recibí en una presentación que hice en otra universidad el año pasado sobre este mismo tema y me dijeron, bueno, pero ¿cuánto cuesta vivir en México si uno va como estudiante becado? Y me pareció muy pertinente la pregunta y entonces también les quiero presentar algunos datos al respecto. Em, las becas en general, en términos generales, el monto de las becas que otorga el gobierno de México en términos generales son de aproximadamente 14,000 pesos mexicanos. 14,000 pesos mexicanos son 2,500,000 pesos colombianos. Eso es lo que ustedes recibirían de una beca en México. ¿Cuáles son los gastos en los que ustedes incurrirían si van a estudiar a México un posgrado? Bueno, pues hospedaje, transporte y alimentación serían como los gastos básicos de un estudiante. En términos de hospedaje, pues ustedes pueden encontrar apartamentos completos y para ustedes solos desde 12,000 pesos o 2,133,000 pesos colombianos, que sería más o menos la conversión. Bueno, pues como verán, con pagando esa cantidad, pues les quedaría muy poco para sobrevivir, ¿no? De lo que reciben de la beca. Eh, Aparte tendrían que pagar los servicios, agua, luz, gas, internet, ¿no? Entonces, esta opción es muy complicada a menos que tengan ustedes otra manera de financiarse, pues bueno, podría ser una opción. Sin embargo, sí les quiero comentar que por el monto de las becas, lo que se recomienda más, y eso se hace en todos los países, es buscar casas de estudiantes o compañeros de habitación y compartir gastos. Esto más o menos les representa un gasto mensual de 540,000 pesos colombianos. Em, Esto en términos solamente de hospedaje. Y bueno, pues ya generalmente las casas de estudiantes ya incluyen el pago de los servicios. Entonces sería solamente ese gasto que tendrían que hacer. Transporte, que es la segunda variable que tenemos en este caso. Sí, es importante que sepan que muchas casas de estudiantes están pues justamente cerca de las universidades, como aquí también yo he visto que cerca de la Universidad Nacional hay muchas casas que alquilan habitaciones para estudiantes. En México pasa también lo mismo. Y eso pues permite que los estudiantes puedan ir caminando a las universidades y se puedan ahorrar pues un poquito de los recursos que tienen para destinarlos a otra cosa. En el caso de que no estuvieran tan cerca la casa o donde ustedes se hospeden de las universidades, bueno, pues también en México hay muchas maneras de transportarse, perdón. Por ejemplo, en la Ciudad de México tiene metro y el metro tiene un costo por viaje
para un solo viaje de 890,000 pesos colombianos. Yo ya hice aquí la conversión. Y México también cuenta con Metrobús, que no es otra cosa que el Transmilenio. De hecho, México copió el Transmilenio a Colombia. Entonces, y el cual se paga como aquí, con una tarjeta. La tarjeta en México cuesta 16 pesos, es decir, 2,845 pesos colombianos, que se recarga como aquí, pero que además puede ser utilizada en el metro. Y entonces, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y a las distancias y el número de viajes que realicen, bueno, pues es como tienen que ir recargando esa tarjeta. Pero al final, pues resulta relativamente económico el transporte. También en la Ciudad de México y al interior del país, para los que decidan ir a estudiar al interior del país, bueno, tengo que aclarar que, por ejemplo, Guadalajara tiene metro, y Monterrey también, entonces debe de ser más o menos el mismo esquema. Y los que vayan al interior, también, y en México, en la Ciudad de México igual, también hay camionetas o busetas, un tipo de busetas de transporte público que son privadas y que tienen un costo aproximado de 900 pesos colombianos ya por viaje, y puede ir desde ese precio o hasta 2,700 pesos cuando las distancias son mayores. Todos estos precios dependen de la ciudad y de las distancias que se recorren. Y por último, quisiera mencionarles la alimentación. Por supuesto que elaborar los alimentos en casa, pues es en general y en todos lados lo más económico. Sin embargo, en México hay pequeños comercios de comida que les llamamos nosotros fondas, que por un menú para un almuerzo de 3 tiempos, porque es México es la sopa, el plato fuerte, o a veces hay arroz, ya los que vayan verán cómo cambia un poquito la alimentación. Pero en general es de 3 tiempos y con alguna bebida incluida. Pueden pagar desde 45 pesos o a 60 pesos mexicanos, es decir, desde 8,000 a 11,000 pesos colombianos por un almuerzo de 3 tiempos. Eso sería más o menos, considerando que en general la mayoría de los estudiantes pues desayunan en casa, no sé, un café, un pan, algo ligero, y en la noche llegan también a comer, como dicen ustedes en México, es cena, algo también en casa, y ese sería como el alimento principal, y ese sería el costo. Entonces, en base a esto, ustedes, bueno, tienen herramientas para hacer números y decir, a ver, ¿cómo voy a distribuir mi beca? ¿Qué me alcanza? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Entonces, yo creo que eso también es una parte muy importante que ustedes vale la pena que conozcan en cuanto a los gastos que tienen que cubrir para estudiar en México. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que esta presentación haya sido de utilidad. Nuevamente les agradezco su atención y a la Universidad La Salle su invitación, y quedo pues a sus órdenes para cualquier pregunta que deseen realizar. Muchas gracias, doctora Gloria, por tan interesante presentación. En este momento iniciamos con las preguntas que hemos recibido a través del chat. La primera de ellas es la siguiente. ¿Para aplicar a las becas es necesario tener experiencia laboral? No, no, en ningún caso, por lo menos en lo que yo investigué, en ningún caso he visto que alguna universidad requiera experiencia laboral para estudiar, no. Perfecto. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Es posible trabajar y estudiar al mismo tiempo si me gano una de estas becas? Mira, en general no, porque como yo les dije en algún momento de la presentación, los posgrados son de tiempo completo. Es decir, tienes clases en la mañana, en la noche, tienes tareas, tienes lecturas, entonces difícilmente te permite, por cuestión de tiempo, tener algún trabajo adicional. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿con cuánta anticipación es recomendable aplicar a las becas CONACYT?
Pues mira, esto es por convocatoria, entonces no es que tú te anticipes para en 3 años aplicar, no. Esto es por convocatoria. En cuanto vean, en cuanto ustedes terminen su pregrado y ya están interesados en un posgrado, bueno, pues buscar las convocatorias de interés y aplicar, digamos, eso depende de cada estudiante. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de uno de nuestros profesores. La leo textual. He tenido la oportunidad de dictar cursos de verano en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Si quiero postularme a un doctorado y una beca en esta universidad, ¿todo el proceso lo debo realizar directamente con la universidad en México o se requiere algún tipo de intermediación? No, siempre todas estas gestiones se hacen directamente con las universidades, siempre. Sí, la embajada solamente en este caso, bueno, pues nosotros los orientamos un poco, pero los procesos son siempre directamente con las universidades. Perfecto. El mismo profesor nos pregunta en ese caso cómo sería el trámite de visado para hacer la estancia o estudiar el doctorado en la universidad. Este es un tema que ya es más consular, pero a grandes rasgos se los explico. Ustedes aplican a la universidad, envían sus documentos, llenan los requisitos, etcétera. Una vez que la universidad los acepta, la universidad les tiene que enviar una carta de aceptación. Con esa carta de aceptación, la embajada les puede otorgar la visa, pero tiene que ser solamente con esa carta de aceptación en original. No puede ser electrónica si la universidad se las manda por correo electrónico y ustedes la imprimen. No, tiene que ser la carta original de la universidad y con esa carta ustedes hacen su cita en la embajada a través de Mexitel y pueden aplicar para la visa. Perfecto. Otra pregunta también en temas de doctorado y es, quisiera hacer mi doctorado en México, ¿podría viajar con mi familia? Pues si tiene los recursos, yo no creo que haya problema, aunque esa es una muy buena pregunta. Si me permiten, las voy a tomar nota y con todo gusto, Angélica, te la respondo, porque yo no sé, porque viajar con la familia implicaría quedarse pues más de los 3 meses, digamos, reglamentarios que permiten casi todos los países ingresar a un país, ¿no? O a su territorio. En este caso, si va la familia, tendríamos que ver bajo qué figura ingresarían al país, porque el estudiante pues va como estudiante y lleva una visa de estudiante, pero la familia no. Entonces, es una muy buena pregunta. Les pido que me dejen averiguarlo y con todo gusto te hago llegar la información, Angélica. Muchas gracias, doctora Gloria. Claro que sí, estaremos muy atentos. La siguiente pregunta, y hemos recibido varias de este tipo, es si actualmente tienen restricciones especiales para la movilidad internacional o algún tipo de cuarentenas para extranjeros No, no, por el momento no. No, no hay ninguna restricción. y exigen algún tipo de prueba PCR para el Tampoco. ingreso. No, tampoco. Por lo menos al ingreso al país, no. No, no, no. Ok, perfecto. Otra pregunta, bueno, eh, la siguiente, un momento, por favor. Buenas tardes, me gustaría saber cómo está la recepción del gobierno de México a estudiantes que no estén vacunados de COVID, ya que en Colombia se ve un poco lejana la vacunación a jóvenes en este momento y estoy interesado en hacer un intercambio a México. Pues no nos han dado ningún tipo de disposición a ese respecto, pero como les decía hace rato, se cancelaron las becas que se tenían para este primer semestre del año. Entonces, lo cual quiere decir que, bueno, la disposición es por el momento parar todo hasta que en tanto no se avance un poco más con las vacunas. Seguramente cuando se llegue más cerca hacia el segundo semestre del año, habrá alguna disposición en este sentido. Perfecto. La siguiente es también relacionada con temas de doctorado y ¿es posible o permitido que un estudiante de doctorado pueda trabajar, por ejemplo, en docencia en una universidad dictando un curso de pregrado? Yo creo que depende mucho de la universidad
insisto, si es un posgrado de tiempo completo, pues va a ser muy difícil. Y algunas universidades establecen de manera particular que no se puede realizar alguna otra actividad. Entonces, sí depende mucho de la universidad y sí les recomiendo al momento de estar gestionando la beca o el ingreso al posgrado, que directamente lo pregunten en la universidad, porque cada una tiene pues sus propios parámetros y sus propias disposiciones. Perfecto. Otra es la siguiente y es, mi esposo es mexicano. Estoy interesada en aplicar a las becas que mencionaron en la presentación. ¿Esto me daría alguna ventaja o algún trato diferencial al momento de aplicar a las becas o es lo mismo para todos? Así como les mencioné que las becas y los requisitos son igual para extranjeros, como son igual para los extranjeros como lo son para los nacionales, es en el mismo sentido. Es lo mismo. Perfecto, muchas gracias. Y la última está relacionada con el esquema también dentro de la Alianza del Pacífico, las visas de trabajo por un tiempo determinado. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de ese tema? Visas de trabajo. No Sí, mencioné nada de visas de trabajo. no, la persona que nos escribe comenta que leyó que en el marco de la Alianza del Pacífico existe un convenio entre las instituciones para aplicar y hacer unas estancias, por ejemplo, de una visa de trabajo por un año. Sí, tengo entendido que sí, yo no tengo esa información, no manejo el tema, no está dentro de mis temas. Tengo entendido que sí, pero pueden ingresar pues al sitio de la Alianza del Pacífico, que además es muy amable en términos de navegación, es muy claro, entonces seguramente ahí pueden em, encontrar algunas respuestas, pero sí, no es mi tema, entonces pues, tampoco quisiera responder algo que más que orientarlos los desoriente. Perfecto, doctora Gloria, muchas gracias. Bueno, y la última pregunta ya para terminar es, buenas tardes, estoy interesada en cursar una maestría en México. Sé que acaban de mencionar que no se puede trabajar, sin embargo, siendo docente, ¿no podría solicitar un permiso para trabajar algunas horas en algún tipo de institución privada? Insisto, lo tienen que ver directamente con la universidad. La universidad es la única que puede decidir en qué casos permitiría, o si permite o no de inicio realizar alguna otra actividad y en qué casos sí. Perfecto, esas serían todas las preguntas en la jornada de hoy. De nuevo, muchas gracias, doctora Gloria, por la presentación, por su tiempo, por la disposición de acompañarnos. Esperamos tenerla nuevamente en futuras organizaciones, en futuros eventos. Y también a nuestros asistentes les agradecemos por su participación durante toda la charla, las preguntas. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, la página de Unisalle Internacional y nuestro perfil de Facebook, La Salle Internacional, así como en Twitter. Muchas gracias para todos, una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias.